Les voy a mandar el currículum por correo electrónico porque es importante que lo vean. María Fernanda Rodríguez es la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, ¿es así? Y es quien ha revolucionado el sistema de justicia. Vamos a ver si vencemos la revolución. Ha habido muchísimos cambios muy importantes. Y María Luisa Astorani es parlamentaria participada del Parlamento, ha sido también diputada nacional y es activista por la UCR y por el movimiento de mujeres. Sí. Así que si quieren agregar ustedes algo, agreguen, pero van a recibir el currículum por el último. María Fernanda, ¿querés comenzar? Sí, yo soy una preguntita para organizarme, a ver, no sé si viene Marcela Rodríguez. No, para saber cómo hablamos, así no nos repetimos. No, Marcela Rodríguez tenía que estar, porque desde muy joven tenía unas jaquecas terribles y estaba con jaquetas. Y se iba al médico de la casa, que pide disculpas. No, yo básicamente puedo decir para ver cómo charlamos, claro, ¿no? Para que no nos repitamos y claro. Si Marcela venía por ahí, yo no hablaba un poco más del tema del delito, que se lo dejaba a ella. Perdón, solo le voy a decir a mi marido que por qué no estoy en casa. Sí, estoy dando una clase, gordo. Voy a empezar a la charla, estoy explicando que te voy a explicar antes de empezar. Sí, pero muy informales las clases, pueden hacer preguntas, ustedes también pueden hacer preguntas a los estudiantes y creo que uno de los plus de este curso es que tenemos a mujeres y a varones juntos, cosa que generalmente no nos sucede y que es muy positivo, ¿no? Porque hay un intercambio, sobre todo porque tratamos los derechos de las mujeres. Bueno, yo voy a empezar entonces por comentar un poco cómo es el delito de trata de personas para que entremos un poquito en tema y después ir al tema ya a todo lo que pasa con la víctima o cómo sería también importante que ustedes puedan comunicar ciertas cuestiones. El delito de trata de personas es un delito de criminalidad comunitaria, ¿no? Es de los que está consagrado en el protocolo de Palermo. Tiene su origen y es hijo de una gran convención, ese protocolo, que es la Convención contra la Criminalidad Organizada, que tiene como 3 ítems o 3 subproductos esa Convención contra la Criminalidad Organizada, que lo que trata de hacer en el seno de Naciones Unidas es pensar qué mecanismos de cooperación internacional se van a generar, porque este tipo de delitos tiene la característica de ser transnacional y sin la cooperación internacional es muy difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque muchos tienen su origen o su proceso de captación en otro país, tienen el tránsito en uno y tal vez tienen la explotación en otro. O todo se consuma en el mismo país, como después vamos a explicar que muchas veces pasa acá en Argentina. Entonces nace esta gran convención en el seno de Naciones Unidas y nacen como 3 hijos de esa convención, 3 protocolos. Uno es el trata de personas, otro es el tráfico de migrantes y el otro es el de tráfico de armas y también temas vinculados al narcotráfico. La verdad, una primera diferencia que ustedes tienen que tener claro entre trata y tráfico, que son 2 de los delitos que involucran directamente como víctima a los seres humanos, porque nosotros si tenemos, por ejemplo, tráfico de armas, lo que tenemos es una afectación al bien común, a la seguridad, a la paz, pero no tenemos una víctima directa del accionar de ese delito. Lo mismo nos pasa con narcotráfico. En este caso ustedes tienen víctimas, tanto en tráfico como en trata. La diferencia que es importante, porque a veces en la comunicación se confunde estos 2 temas, es el tráfico es una violación a un orden migratorio, donde generalmente la persona que va a ser traficada acuerda con quién lo va a traficar
Y ahí no estamos produciendo un juzgamiento sobre la persona que va a ser traficada en condición de vulnerabilidad, pero si no estamos relatando cómo se produce ese hecho. Si yo estoy en Siria y corro riesgo mi vida, voy a tratar o quiero cruzar a Estados Unidos porque me persiguen una banda de narcotraficantes en México, voy a contratar a un coyote para pasar la frontera. Es decir, necesito violar una ley migratoria de otro país. Y las razones que me motivan a eso pueden ser totalmente humanitarias, pueden ser sencillamente que me quiero ir y no quiero, o sea, pueden ser miles, pero lo cierto es que hay una infracción a una ley de migración. Muchas veces pasa que la maniobra de la captación del delito de la trata de personas está disfrazada de tráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, persona que estoy en esta situación de vulnerabilidad, que necesito salir del país, contrato a ese coyote en la frontera mexicana, pero cuando llego a Estados Unidos, lejos de que me deja a mí para que yo vea cómo me inserto en la sociedad y cómo hago mi vida allá, lo que hace me somete a una red o de trabajo esclavo, o de trabajo sexual esclavo, o de, puede ser para donación de órganos o para lo que fuera. Entonces, pero acá tenemos una infracción a una ley migratoria y en el otro tenemos una infracción directa, flagrante y terrible sobre la dignidad humana y sobre la persona. Entonces, uno afecta en un protocolo, estamos custodiando que se cumpla con las leyes migratorias y en el otro protocolo, el delito de trata de personas está protegiendo a las personas de ser, se los voy a decir en términos más coloquiales, esclavos de otro, sea cual sea el tema. Entonces esta es una primera distinción importante que hay que saber. ¿Cómo es este delito en etapas? Este delito se dice que es un delito en etapas, técnicamente, que es de resultado anticipado y que tiene como fin la explotación de otro ser humano. Es decir, el bien jurídico afectado en este tipo de delitos es la autonomía de la persona y más ni menos que la libertad de un individuo. El impacto que tiene sobre la persona es multidimensional, porque ustedes piensen que una persona que está sujeta a un término de explotación, ya sea en dimensión laboral, o en dimensión sexual, o en tráfico en temas de órganos, lo que tiene es una afectación a toda su vida y lo que tiene también es un arrasamiento sobre todos sus derechos. El perder el derecho esencial de autodeterminarnos y de ser libres nos pone en la mayor de las vulnerabilidades. La verdad es que también, les decía, es un delito en etapas. ¿Por qué? Porque tiene algunos delitos que se llaman conexos. Y les voy a dar, ¿qué son los conexos? Son las posibles explotaciones, pueden ser, en un caso, trata de personas, y en otros casos pueden ser delitos autónomos. Si yo tengo un proxeneta que no transita por ninguna de las etapas del delito de trata, pero que explota a una mujer, la sexualidad, hace una explotación de la sexualidad ajena, tengo proxenetismo y tiene una sanción como figura autónoma en el Código Penal. Si tengo a alguien que hace que una persona tenga un trabajo, no les voy a usar el término forzoso porque la distinción entre forzoso y trata es muy complicada, pero que lo que hace es una explotación laboral, tengo un delito autónomo de explotación laboral. Pero si tengo algunas características que tienen que ver con la captación, el traslado, la acogida y el fin de explotación, que es este delito conexo, voy a tener trata de personas. Si tengo red en la organización, voy a tener trata de personas. Es decir, hay algunas, red me refiero a que hay más de un integrante, hay algunas condiciones que hacen que en un momento estoy en un delito autónomo y en otro momento estoy en un delito de trata de personas. La distinción es un poco sutil porque mucho se empieza a discutir ya en la jurisprudencia si en realidad cuando está este tipo de explotación y no hay posibilidad de determinación de la persona, de elegir otro tipo.
cuán libre es, cuánto no es un esquema de trata. Pero hoy este es el marco legal que tenemos. Y sin hilar más finitos, me parece que esto es lo que ustedes conceptualmente tienen que tener muy claro. El problema para la investigación y para todo lo que tiene que ver con la trata de personas es bastante complejo investigar porque, por ejemplo, ustedes piensen que tenemos primero grandes bolsones, y voy a contar de la situación latinoamericana, de inequidad social. O sea, nosotros somos un país que por ahí no tenemos conflictos bélicos o vinculados a la paz como otros países, pero tenemos el coeficiente de Gini más gravoso del mundo. Es decir, somos la región Latinoamérica más inequitativa del mundo. Y la trata, o la posibilidad de explotar a las personas, descansa mucho sobre la situación de precariedad social de los individuos. En nuestro país, el gran determinante es la inequidad, que posibilita que exista este delito, y ahora vamos a charlar un poquito por qué. En otro país puede ser una devastación que se produce, supongamos, por un tsunami, o por algún tipo de conflicto bélico, como en su momento pasaba con Colombia, con la FARC y los desplazamientos y la situación de vulnerabilidad en que ponía a la persona el hecho de desplazarse de su lugar, de su comunidad, estar en tránsito. Venezuela, tenemos como Siria, podríamos pensar hoy, o qué pasa cuando se produce el hecho en los Balcanes, que también se da con mucha situación donde se produce la posibilidad del fenómeno de represión. Y esto tiene básicamente que ver con que, a pesar de que a veces circula mucho que la maniobra de captación es el secuestro, o la famosa camioneta blanca, que en realidad puedo decirles por informes que tenemos cruzados con la Fiscalía que no existe esta cuestión. Lo que sí se da es que yo sencillamente tengo que trabajar sobre la posibilidad de una vida mejor de una persona, sobre el sueño que tiene de escalar esa vida para que esa persona se endeude, compre un pasaje e incluso llegue sola al lugar de explotación. ¿Por qué no se da generalmente la modalidad del secuestro en Argentina? ¿Por qué nadie se va a exponer a ser filmado, secuestrado de una persona o todo lo que implica una investigación penal de este tipo de naturaleza, cuando puedo mandar a ese lugar una persona que tenga el mismo perfil social, que establezca el mismo nivel de diálogo, que generalmente la figura del captador o la captadora tiene estas características, pertenece a esa comunidad, genera algún grado de confianza, habla el mismo lenguaje que la víctima, y solo le tiene que prometer una posibilidad o una oportunidad laboral de tener una mejor vida. Entonces ahí tenemos un gran problema nosotros para desterrar este tipo de delitos, que es que sigamos teniendo este nivel de inequidad. Por eso es tan importante combatir la pobreza en nuestro país, en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollo, de pacificación y de igualdad que tenemos como país. Ese es un tema complicado y, por otro lado, y de difícil resolución, porque no es que lo vamos a desterrar de un día para otro, esto tiene que ser un proceso y nos va a llevar mucho tiempo, pero facilita mucho la posibilidad de tener víctimas de trata. Pero si yo tuviera que definir cuál es mundialmente el factor más relevante que permite la posibilidad de la consumación de este tipo de delitos, creo que está muy fuerte en una cuestión que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con la posibilidad de poder pensar otro sujeto como un objeto que se puede comprar, que se puede vender, que se puede explotar. Y este tipo de cosas, que son totalmente culturales, están asociadas a algunos debates. En el caso del género, porque hoy vamos a hablar más de género, entonces vamos a hablar más que de la explotación laboral, vamos a hablar de la explotación sexual.
viene muy ligado al concepto de prostitución. ¿Y cómo se piensa la prostitución? Si uno se remonta históricamente a pensar cómo se piensa la prostitución se piensa como, no me acuerdo si era Santo Tomás o San Agustín, siempre mezclo los dos santos, tiene una famosa, San Agustín, una famosa frase que dice, la prostitución es a las ciudades como las cloacas a los palacios. Este concepto, también de lo que somos depositarias las mujeres en este concepto agustiniano, pero digamos, este concepto tiene que ver con el concepto de la prostitución como necesidad. Como necesidad de que el deseo sexual del varón sea satisfecho, sea como sea. Este discurso es necesario. Claro. Entonces, hay una necesidad y la famosa frase del trabajo más antiguo del mundo. Por cierto, un trabajo que nadie suele elegir, que más bien se impone que hay muy pocas posibilidades en términos de elección, que a las hijas de los que sostienen esta frase nunca pensarían que sería una posible elección para ellas. Y cuando uno empieza a hablar de estos temas, ve asomar cuestiones terribles. Yo me acuerdo una vez de una de las discusiones más irritativas en lo personal para mí, que siempre he trabajado también mucho con el tema de discapacidad, que es otro tema que me preocupa enormemente. Fue una discusión donde alguien me decía, ¿y con quién se va a acostar una persona discapacitada? Y en ese momento se refería al hijo de un amigo mío a quien yo adoro. Y lo terrible que encerraba ese concepto era primero la no posibilidad de las personas con discapacidad de tener relaciones sexuales y de poder ser queridos y estar en otros entornos, en un acto sexual. Y lo segundo era que había algunas mujeres que tenían que ir con la carga de la discapacidad común, comunal que teníamos para poder solucionar estos temas. Digo, en lo cultural y en el tema de pensar la posibilidad del ejercicio de la prostitución como una necesidad, donde las mujeres tenemos que poder satisfacer como sea lo que pasa con estos varones en orden a su sexualidad, y donde pone a los varones en un lugar muy complejo y feo también, ¿no? Como si no fueran seres racionales, como si no pudieran controlar, como si necesitaran constituir su masculinidad en base a la objetivación de quien está del otro lado en una relación,